Al final. Quedaban ahí 15 minutillos y hemos dicho... ¿Para qué? Vámonos. Vamos, al lío. Bueno, nos queda esta patica. Hemos hecho al perro. Estamos, para los que no nos seguíais, hasta ahora hemos estado haciendo a Satya, que es el perro con el que compite, Paqui. Estamos preparándolo un poco para que no tenga tanto pelo. Porque esa tía no tiene pelo. No, yo creo que te falta pelo. Yo creo que sí, que Sí. me falta tiempo. Para hacerlo. Que pongan 2 horas y media, por favor. Que los necesitas. 2 horas y media. Por Bueno, cierto. mirad la diferencia de una pata y otra. Espera, Si te espera, puedes espera. mover o me muevo yo allí mejor. Muévete un poco Espera, porque me giro. no puedo mover TikTok. Ahí, mirad. Bueno, creo que se ve La una diferencia. pata y la otra. ¿Vale? No Se la ve. estoy súper estrechando ni súper marcando para que tenga pelo, pero sí quitarnos un poco de cantidad porque si no, imaginaros este volumen y todavía queda el tiempo que queda. 2 meses y pico. Pues... Porque queda septiembre, octubre y Claro. noviembre. No, 2 meses, no, 3. Porque es a finales del mes de noviembre, ¿no? Sí, 20 y pico. Claro. Sí, casi 3 meses. Quedan casi 3 meses. Tú Quedan imagínate, casi 3 meses. este perro en 3 meses estará un ¿La oso. perita? Incluso con lo que está cortando, ya veréis Sí, cuando... va airoso, ¿eh? También. Va airoso fijo. Pero a mí me mola. Claro, es eso. A mí también, ¿eh? La ventaja es que nos hemos unido tú y yo y el Satya. Que el Satya tiene un montón de pelo, a mí me encanta mantener un montón de pelo y a ti te encanta Sí. cortar un montón de pelo. He de decir aquí Es en una buena directo combinación. que Nuri me está manteniendo a Satya y súper bien. Y vamos, yo súper agradecida, le tendré que dar un pedazo de regalazo. Oh, ya me lo das que estás Invitarla a una cena cuando vaya a Benidorm o algo. Algo. Bueno, Eso sí, ¿no? hombre, eso se agradece siempre. Ya sabes que a mí la comida me puede. Somos dos, entonces. Pero no, a mí me encanta. Yo la verdad es que disfruto, siempre lo digo y hay gente que no se lo cree, pero es verdad. Me gusta mucho más el mantenimiento que el corte. Yo sé que la mayoría es al revés, ¿eh? Sí. Pero a mí el mantenimiento del pelo me encanta. A mí me gusta mucho el mantenimiento en pelo liso. Mm. Me encanta cepillar pelo liso, la verdad. Bueno, también es que después de trabajar llego a casa y no me cuesta nada, ¿sabes? El pillar y cepillar o... Y mira que Satya me hace cada una que no veas, ¿eh? Bueno, porque es que se me escapa y va a tope. también donde vives, que hay mucho... Mm. Él se lo pasa pipa porque hay mucha zona para correr y jugar. Bueno, mi Lolita está aquí feliz. Sí. Si por ella fuera, se mudaba. Intercambiamos Si perros. pudiera hablar, me diría, ah, mamá, me quedo. Que me gusta el jardín. Me gusta el jardín de Dani Nuri. Bueno, y aparte de Dani, como no le gustan ni nada los Airedale... Ay, los Airedale, los Fox. Lolita, la verdad que es muy buena, ¿eh? Mm. Todos los perritos son muy buenos. Sí, bueno, es cuestión de si los tratas, Sí. ¿sabes? O sea, los tratas bien. Ellos te tratan bien. Estamos devastando. Sin miedo. A ver, voy a quitaros de la base. ¿No, eh? Ay, madre. Ahí. Cualquier pregunta que tengáis, pues La la decís. comentáis, ¿eh? Zona del pie bien recogidica. Que se lleve las mínimas ramas posibles. Esto yo creo que, lo siento decírtelo, pero va a ser complicado. Va a ser complicado, ¿no? No digo imposible, pero complicado. A ver, espérate. Pero voy a desenchufar. A ver si puedo. Ahí. Oh, es que con el cable tan corto que tengo para este teléfono, si no, no puedo moverme y no os puedo enseñar bien cómo está haciendo el corte.
Hacemos los laterales, pero sin olvidarnos de las esquinas, ¿eh? Exacto. Hay que mirar el perro pues desde todos Varios los ángulos. ángulos. Ahora me vengo aquí, porque esta esquina desde el frente no la veo bien. ¿Te ha pasado alguna vez en una competición que por el que hay tanto trabajo, tantas cosas, te dejes una parte? A lo mejor dejarme una parte no, pero sí a lo mejor no visualizarlo desde todos los ángulos y claro, luego haces placa y dices, uy, esa línea, ¿qué pasó? Me la dejé. ¿Qué pasó? Y muy importante, toda la zona de aquí de la axila bien limpia. Esta zona, la verdad que en verdad, ya no porque sea Asian, sino yo en el comercial prácticamente siempre aquí rebajo muchísimo pelo porque... Es donde se hacen más nudos. Claro, es donde se hacen más nudos y es tontería de dejar ahí. Aparte que es que se hacen más nudos, pero también hay otra cosa, y es que mucha gente les pone arneses y justo los arneses van ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Si tenéis preguntas, por favor, decidlas, ¿eh? Yo las iré leyendo. Es divertido ver, se ve, cuando cortas una vez, se ve que queda marcada las palas de las tijeras. La verdad que ahora mismo no me estoy centrando en cuanto al pulido porque es tontería, o sea, no voy a ninguna Competición. Claro, no voy a ninguna competición, lo que me interesa es devastar, marcarme las líneas y ya. ¿Puedes enseñar las tijeras? Es que dice Sí. Olivia, dice... Espérate, que os las voy a enseñar. ¿Estas qué marcas son? ¿Son Esas Artero? son las Artero, la ALF 16, Ujú. la de diente muy ancho. Pero bueno, es lo que decías antes, ¿no? En la competición, que solo lo utilizas para ciertos perros. Exacto, yo en normal en mi peluquería comercial y con la mayoría de perros uso esta otra, que es la Artero One Chunker de 24 dientes, vamos. Mira la diferencia. Mira la diferencia de dientes. Pero él en concreto tiene mucha densidad de pelo, entonces con él sí que uso esta y con un gigante que también tengo en la pelu también. Pero prácticamente solo la uso en esos casos. Miguel, puedes preguntar lo que quieras. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo dos teléfonos conectados y no tengo ancho de banda para poder invitarte y que sea estable la conexión. De nada a ti, Dulce Olivia. Gracias por estar ahí, ya sabes. Cualquier cosa, sigue preguntando, que encantadas de contestar. ¿Qué la mamá? Ay, la mamá. Es que este es mi perro, entonces mi perro evidentemente me está mirando a mí. Ah, vale. Roma de Paedeae, Budacaniche Chiclana dice: los anillos en las tijeras ayudan a que no resbalen, ¿verdad? Los anillos te ayudan sobre todo a que el dedo no se vaya aquí, porque es muy importante que el dedo gordo lo metamos solamente, como veis, de la punta, ¿vale? Un movimiento muy espera, suave. que igual se ve más así. Sí, ahí. ¿Vale? De esta manera. Porque de esta manera no pellizco. Si hago así, No puedes abrir tanto la pala. ni puedo abrir tanto y pellizca. Y hace también, ejercemos más presión sobre la pala y hace que se vayan chocando demasiado y Las el palas. filo, las palas y el filo pues se vaya desafilando. O sea, yo cuando empecé, que metía el dedo bastante y hacía así mucho, pues las tijeras no me duraban afiladas. O sea, yo la afilaba y sin caérseme al suelo y sin nada se me desajustaban. Y uno de los problemas es ese. Entonces, el dedal lo que ayuda es a que no haya tanto espacio, como si lo quito, ¿vale? Se puede hacer, pero como que mi agarre, ¿no ves? Está demasiado holguero. Entonces, con lo que consigo con el dedal es tener aquí mejor apoyo y no dar lugar a que se introduzca tanto el dedo gordo, que es lo que queremos.
Dice que a ella se le van y que no tiene esos anillos. Pues te digo una cosa, estos anillos se venden. Pues una maravilla, ¿eh? Sí. Se venden y tienen todos los... Sí, sí, o sea, a mí no me venían con la tijera. Las compraste Claro, aparte. compré, sí. Las tienes en Artero, creo, las tienes en... Sí, en cualquier casa hay Setterbaggio, sí, Sí. las tienes en varios sitios. AliExpress, Amazon. Sí, también, claro. Sí. También os digo otra cosa, a mí otra cosa para que yo las usaba, que no sé si te ha pasado por aquí, es porque a mí me salían callos en los dedos de tanto cortar y entonces cuando me puse los dedales me suavizaba porque se me irritaba justo esa zona. Sí, a mí eso al principio sobre todo aquí. ¿Veis que aquí tengo Como un... Sí. Pero es justo donde me apoya, o sea, no introduzco ahí. De nada a ti. La verdad es que para eso lo hacemos, para que aprendáis vosotros también y vayáis todos mejorando y disfrutando de hacer a los peludos. Bueno. Podéis preguntar, ya os digo, lo que necesitéis. Esta ya es una de diente mucho más fino, ¿eh? Sí. Bueno, porque una es para sacar volumen y la otra Exacto, es ya para para quitar ir más... bastante densidad. Sí. Y esta es más como para definir, pues si aquí quiero estrechar un poco más, marcar, angular aquí un poco más, ¿vale? Y Para son cosas unas más curvas, puntuales. ¿verdad? Tú utilizas Sí, semicurva. esa sí, sí. No llega a ser súper curva, pero sí que un tiene pelín cierto de ángulo. ángulo. La verdad que yo no era muy fan de estas tijeras. La mayoría de gente sí que la usa mucho en la cara. Para morritos y tal, también van bien. Yo no la uso en cara porque me suelo mover bastante yo con mi mano y si no, acabo comiéndome demasiado pelo. Pero para la gente que es más estática cortando, muy bien van. Bueno, ahí ya hemos marcado un poquito la pata y nos hemos quitado un poco de cantidad de pelo. Así que nos vamos a ir ahora. Ay, enséñales porque a TikTok no ha visto ¿Sí? esta parte del medio no es que le haya dejado una chapa, Sí. es que deja algo allí de pelo para que crezca, ¿vale? Sí. Esto lo veréis en la competición. Exacto. Lo digo porque esa no es una chapa que ha dejado ¿vale? No sé Los si que se no habéis apreciará, estado siguiendo esta pero parte hemos de dejado aquí, ¿vale? ¿vale? Esto es algo que hará más adelante, pero Hemos en la dejado ahí competición, un trocito. ¿vale? Ya Evidentemente si crece lo suficiente y demás, pues... lo hará. Y si no, lo va a si quitar. no, pues lo quitamos y ya está. Pero si lo quito ya directamente, No vas a poder hacerlo. evidentemente no puedo. Y yo te digo, con la fábrica de pelo que tenemos, que es mi perro, vas a tener pelo ahí. Porque Sí, yo creo que sí, ¿eh? con lo que me has dicho que necesitas, yo creo que vas a tenerlo. Sí, sí. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Cortando un poco el pelo? ¿O...? Ahora estoy, sí, viéndolo desde este ángulo para que se me marque un poco más la angulación. Vale. Entonces, como no quiero pasarme y quitar demasiado, por eso voy con esta de diente más fino. Ujú. ¿Vale? Rebajando un poco esta parte del muslo, para angularlo ahí un pelín más. Y una cosa, para que no pille tanto pelo, ¿no sería mejor quitar un poco más de abajo? Pregunto, ¿eh? Eso es una pregunta mía. Para que ¿Cómo no de se abajo? lleve de abajo de, digamos, la parte que toca el suelo, o sea, del pie. ¿Sí? Un poco más, ¿no sería mejor o no? No sé, pregunto. Sí, ahí siempre podemos... Porque esto va a crecer, digo yo. A mí aquí me gusta quitar. Sí, lo digo porque esto ahí, bueno, no sé si lo habéis visto, pero he hecho varios vídeos de Satya lleno de pelitos. Y lo llevaba súper largo, aquí. Exacto. Y mira que hemos quitado, de pie un montón. Y sé lo que es lo que más sufro, por lo tanto, como yo sé que soy la que, digamos que hago el mantenimiento, sé por dónde... Igualmente, Nuri, yo a Sí. ti te dejo que, o sea, esto se lo puedes tú Sí, se lo redondear, dejo, sin sí, problema. vale. Sabes que no... Vale. ¡Ay, la Anaí se ha unido! Hello, Anaí. ¿Cómo estás? Pues ahora ya hemos hecho el cuerpo, más o Vale, menos. sí, ya te digo, no me importa ahora mismo ni el pulido, ni, o sea, lo que quería es devastar y no llevarlo con tanto pelo porque aún queda tiempo. Sí, sí. Entonces, me vale, ¿vale? Vale. Nos vamos a ir
A la carita. A la carita. Vale, espera un segundo que tengo que coger la cámara y tengo que Muy pedirle bien. a tu chico que siga grabando. Antoñito. Antoñito, vente, porfi, please. Puedes... Venga, saca a Antoñico, que quiere salir en pillar. cámara. No, mira, cógela. ¿Ves que...? No, pilla por como lo tengo yo ahí. ¿Ves? Espérate, vale. ¿Ves que tengo aquí un...? No, mira. ¿Ves? Ahí, vale. Dame la otra. Lo mismo. Aquí. ¿Ves? Ahí. ¿Los ves? Que tienes aquí esto. Si lo pones en medio, ¿vale? Y los juntas, ¿Tienes los tienes... gomita? Ajá. ¿Ves? Ahora, espérate un segundo que voy a buscar la cámara. ¿Un momento? Y una gomita. ¿Una gomita? Sí, para que le pongamos aquí en la carita, que no del pobre. Toma. Gomitas. Sí, no. Espera, te voy a dejar varias aquí. Por si cae. Toñito, tú ahora que eres el responsable, si preguntan tienes que leer. Antoñito no se manifiesta. Es que ¿sabes qué pasa? Que para YouTube necesito el formato horizontal. Entonces, ¿Te puedes acostar? espera. Ahí, ¿quieres? Ahí, ahí. Muy bien. Sí. Mira, si lo pones un poco encima, ahí, gira, así. No. Tú tienes las cámaras aquí, ¿sí? Entonces, si esta la pones así, ¿ves que se ven las dos igual? Ahí, vale, perfecto, ¿ves? Vámonos. Bueno, le estoy cogiendo simplemente ahora aquí una gomica, que en el último corte le hice moña, pero como quiero dejarle esto crecer y ya se le viene un poco adelante, pues le vamos a coger aquí una goma. Quería secarle un pelín. Sí, ¿Vale? Pero le Es que secamos no con el sé si- secador. Ah, espera. Por si tiene uno de mano, si no algo. Sí, tengo uno de mano, Así pero no es voy a igual. acabar. No, espera. Voy a cogerte uno que tengo yo. Lo que quieras. Es el mejor que me va. No, sí, vamos a ver. Pavosito, que eres un pavoso. Mira, ahí va un truco. Este secador es un Parlux. Esto tiene una potencia de secado Brutal, que ¿no? brutal. Es el mejor secador. He secado a este perro con esta cantidad de pelo con este secador. Uf, No os digo madre más. mía. Brutal. No os digo más. Es brutal. Mira, ahora lo veis. La potencia del secador que tiene. ¿Calor o no? No, lo tiene. Vale. Vale, suficiente. Pues sí tiene potencia, Te ¿eh? lo digo, va súper bien. Sí tiene potencia. Os lo recomiendo. Fíjate. Porque cuando no te puedes llevar el secador grande, este Sí. es casi como llevarte el grande y es pequeño. Bueno, lo que hablábamos, yo de la cabeza no le voy a cortar, ¿vale? Porque quiero intentar que esto le crezca más y tal. Entonces, toda la cabeza no le voy a tocar nada. Y del morrete no es que se lo vaya a hacer de asiático, pero sí queríamos decir algunos tips para todo esto tan oscuro Sí. que tiene,
¿vale? Es importante, ahora sí cambio de tijera, una más pequeña, curva, y una de diente fino de esculpir, ¿vale? Cualquiera de pulir, de diente fino nos vale. También aconsejo con los perros, cuando estéis cortando un morrete, con los perricos que tienden a moquear, como Satia, tener un trozo de papel siempre en la mesa y cuando vamos cortando no dar lugar a que todo se empape, otra vez como iba, entonces ir dando pequeños toques, ¿vale? Entonces, vamos a despejarle un poco aquí, que el pobre vea, que tiene derecho a ver. Acércate un poco, vale. Nos acercamos un poco. Lo que es la zona del stop, solamente de lagrimal a lagrimal. El resto de la caña, nada, ¿eh? Ahí. Vale. Después ahí, para los que tenéis lagrimales, os diría que es muy importante para que no se oxide en esta parte. Limpiarlo. El limpiarlo regularmente. Muy importante. Yo no le dejo tener una legaña, ¿sabes? Sí. Porque es la única manera. Cuando no tiene legañas, no se oxida. Sí, ¿vale? tal cual. Y después tienes el Pretty Eyes, que combinado con... No nos pagan, ¿eh? No. No nos pagan ni nos pagarán. Porque... El Pretty con algodón. Le pones algodón y ya está, lo tienes limpio. ¿Sí? Vale, limpiamos y luego importante retirar la legaña con un peine de púa muy junta. Exacto. Típico liendrero de los pipis. Sí, exacto. Pues típico. Vale, aquí arriba igual, para que vea un poco mejor, le voy a despejar, voy a bajarme un pelín la mesita. Ahí. Y apoyando aquí mi pala de la tijera. Con cierto ángulo, no en recto, si no nos llevaremos todo el pelo de la caña y es justo lo que no queremos. ¿Vale? Con cierto ángulo, cierta inclinación, corto. Tiro el pelo otra vez arriba y repaso. ¿Vale? Ya por lo menos le vemos los ojitos. Los ojitos tan bonitos y tan chiquititos que tiene. Que exacto. Los tiene de muñeco. Sí. Parecen dos botoncitos. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que esto, los perros de competición, y Satia es uno, los caniches tienen que tener la forma de almendra, los ojos. Es que los tiene. Sí, qué los tiene cosita. bonitos. Entonces, importante, a lo que vamos aquí al lío. Vale. Importante, si nos fijamos, cuando él se ha relamido y tal, ¿veis todo este pelo? No sé si se va a apreciar bien. Acércate para... ¿Vale? Todo este pelo de alrededor de justo el que va en la misma comisura, tanto del labio inferior como del de arriba. Vengo por aquí. Ahora. Ah, vale, mira. Sí, para que así lo tengáis. ¿Vale? Tanto en esta comisura como en esta. Todo ese filo de pelo lo vamos a quitar. Lo podéis hacer con una maquinilla, ¿vale? O con una tijera, como os sintáis más cómodos. Sí, Dani ya ha venido con la comida. Sí, Dani ya nos está reclamando para Exacto, comer, pero bueno, sí. esto... Después también otra cosa que debemos explicar es que los dientes es súper importante. Súper importante. Si tienes los dientes con mal, sarro, exacto. Da igual que hagáis lo que hagáis. Porque... Yo si queréis os comparto el truco, pero sirve para Satia, pero no para todos los perros, ¿vale? Sí. Yo utilizo un cepillo dental de persona. Mira, aguanta un segundo aquí. ¿Puedes aguantar aquí un momento? Ahí, no, que les va justo a dejar de... Ahí. No pasa nada. Ahí, sí. Oh, mira, súper guay. Espera que lo voy a coger. Este es el cepillo de Satia, ¿vale? Es de estos de... ¿Cómo se llama? De pila, no el de eléctrico, que es más fuerte, ¿vale? Entonces yo lo que hago es le pongo esto, que es un láser clorexidina. Esto me lo explicó un veterinario, es también de personas, ¿vale? Pero a mí me lo recomendó el veterinario, no es que yo lo haya hecho así. Entonces pones un poquito y poco a poco, y yo lo que hago es no cogerlo como las personas, sino lo cojo por aquí, y si este es el diente, hago así, ¿vale? Y lo pongo poco a poco. Al principio es solo ponerlo y poco a poco ir avanzando. Si veis que este ruido le molesta a tu perro, tendrás que empezar por un cepillo normal,
¿Y esto se lo hacías desde pequeño o empezaste ya de adulto? No, empecé de pequeño con un cepillo normal, el cepillo básico sin eléctrico. Pero ahora ya de mayor, como ya está acostumbrado, la máquina no le da Claro, miedo. eso es. Si por no, eso. para acostumbrar a uno, Exacto. quizá... con No, al uno final que al no sea- principio es hacer esto, Solamente, sí. ¿sabes? Y vas viendo y entonces simplemente haces esto, mira, ¿ves? Sí, muy poco, que se vaya acostumbrando, no de golpe forzarlo y Y que ya entonces tenga una mala lo que hago es así, experiencia. porque si no ahora puedo de esto, levanto, ¿ves? Y pongo. ¿Ves? Qué Cuando básico. se va ya dejo, ¿ves? No se trata de torturarlo. Sí, Y poco sin a poco. forzarlo. Exacto. Sí. Y al final el perro, es que ahora no quiero que hacerlo huele a porque si menta, le... huele a menta. Sí, les encanta y huele genial además, ¿eh? Espera. Espera, que voy a dejar esto para limpiarlo después. Vale. Muy bueno, muy importante, la limpieza bucal. Bucal. Sí. Además da problemas también de corazón. De muchas cosas más, sí. la limpieza, Superimportante. Sí, es súper importante. Vale, pues levanto todo este pelo que no me lo quiero comer. Y este de aquí de la comisura, que es todo el que se nos mete, Lo cortas. lo cortamos con mucho cuidadico, pero todo Si el es perro es movidito, por favor, no tijeras, sino máquina. máquina. Con la que sería igual, pero no paséis toda la máquina, sino así. Solo con el borde, ¿vale? Con una esquina de la máquina. Igual en el labio también, que se lo vamos a hacer. Lo que es la Esta anchura parte. de la trufa, esto no lo llevamos. Ahí, Exacto. todo. Y el Vale. otro lado, ¿veis todo el pelo que se está ahí Sí, comiendo? sí. Pues todo ese pelo Porque si no, este pelo, como se lo come, se va oxidando. se va oxidando. Y es imposible tenerlo blanco si ese pelo está ahí. Claro, de hecho todo esto marrón Es por eso. es de chuparse, de relamerse, el relamerse, ¿vale? Para este pelo, pues no hay mayor truco, que aparte de la limpieza y demás, como ha dicho Nuria, esto luego a la hora de cortar, pues podemos poner polvo o tal, pero con una tijera de esculpir podemos ir dando pequeños toques. Y vamos quitando también parte, ¿veis?, del óxido. ¿Vale? Exacto. Entonces yo ahora le voy a dar un pelín de forma, pero sin Sin más. pulirlo y sin Es más. simplemente para mantenerlo de cara al Exacto. campeonato. Porque si lo dejas muy largo, al final es imposible que el perro no se lo coma. Claro, y al final también el pelo cae Sí. y bueno, pues nos va a costar más. Y la boquita. Entonces aquí, ¿vale? Sí. A la altura del labio he dejado un pelín más, normalmente la hago más a res, pero he dejado un pelín más, ya os digo, porque no quiero pulirlo ni quiero que quede... Vale, y estos pelitos igual, con una tijera. Voy a comer. ¡Danos 2 minutos! No, ¿en cuál? Antonico, vente a comer, vamos. Espera, que está ayudándome un segundo. Tira la cámara esta al fuego. Ay. Parte de está- abajo aquí, Claro, sí, para lo mismo, ¿no? exacto. Y esto, aunque veis que hemos hecho este primer filo, me Sí. voy a meter un poco más, Sí. porque todo este óxido, como aún queda, no lo podemos ver. No, y aparte que esto, en el fondo, como no Esto sirve va, para nada, lo vas a quitar. va muy corto, o sea, esto más que nada lo dejamos, pues bueno, para que lo vean en el prejuicio y demás, pero en verdad ese pelo no vale. Lo que sí es importante que intentemos que no se oxide tanto es toda esta zona de la primera capa, que eso, limpiándolo así, cortando ese pelo con la tijera, Ujú. lo vamos a notar un montón. Bueno. Y después también en el baño, yo lo que intento hacer cuando está oxidado es bañarlo muy a menudo. Es lo Sí. mejor. Pero bueno, la verdad es que es un poco esclavo, no voy a mentir. Ya. Y después hay una serie de cosas que se venden por ahí, que de blanqueantes, pero eso es nocivo para el perro, así que no os lo recomiendo. Yo todo eso no he probado nunca. Yo sí que sé de la gente verdad. que lo ha probado y a la larga genera problemas de salud, ¿eh? Vale, pues listo, fijaros, todo el óxido, no le voy a quitar más, ya os digo, porque quiero llevármelo con pelo, pero le doy permiso a mi Nuria que todo Vale. ese pelo
Ha quedado grabado, ¿eh? Todo esto, todo ese filo lo puede quitar Vale, sin problema. sin problema. Sin problema ninguno. Aparte, al ritmo que le Tanto crece. el de arriba como el de abajo, Eso... Al ritmo que le crece. Fijaros, todo esto, en un momento, todo lo que hemos quitado. Y aunque sigue oxidado, ahora porque no lo voy a arreglar, ¿no? Pero cuando se le haga el dono y todo esto lo cape bien, Ya se va. queda blanco. O sea, a lo mejor queda un tono como este, ¿vale? Un pelín, pero todo este más marrón se va a ir. Fijaros todo lo que hemos quitado. Entonces, buen tip, pues eso, limpieza bucal, que tenga los dientes sin sarro, y con una tijera retirar todo el primer filo, tanto del labio superior como del inferior. Este mechón que también se lo está comiendo, se lo voy a Sí, quitar. se lo vas a quitar. Vale, perfecto. Ay, Y para los ojos, fuera. lo que decimos, quitarle gaña. ¿Cómo quitarle gaña? Pues con el Pretty Eyes. El Pretty Ponerle Eyes, en un de estos en un algodón o disco desmaquillante, echamos un poquito, y lo pasas. limpiamos y luego con un peine estrecho retiramos también por si tiene legañica o tal. Queda legañoso, lo pasas. ¿Vale? Ujú. Pues listo, Pues ya está, pues ya estamos está. listos. Muy bien, amor, te has portado muy bien. Sí. Es una Chicos, chica. nos vamos a comer y ¡El peluche! deciros una cosa. Y es que después de comer vamos a volver a entrar en directo y vamos a estar haciendo esta caricheta que espera que la voy a buscar porque no la encuentro ahora. Mira, esta princesa preciosa. Esta pequeñaja que tiene mucho miedo, no le gusta que la toquen a otra persona que no conoce, pero le vamos a hacer la carita. Sí. ¿Vale? Entonces de aquí media hora nos volvemos a ver. Chao. ¡Chao! Espera que vamos a desconectar. A ver. Muy bien, mi facha. Uy, uy, uy.